Buen día, camaradas. Voy a comenzar la lectura de el texto Ho Chi Minh, Obras Escogidas. Traducción Juana Vignosi, cubierta César Bovis, acá el editor 1976, impreso en España. Ho Chi Minh, Obras Escogidas, acá el editor. Algunas reflexiones sobre la cuestión colonial. Desde que el Partido Comunista Francés aceptó las 21 condiciones y adhirió a la Tercera Internacional, se impuso, entre otros deberes, una tarea particularmente delicada: la política colonial. No puede, como la Primera y la Segunda Internacional, contentarse con manifestaciones puramente sentimentales y sin consecuencias, sino que debe tener un plan de acción preciso, una política efectiva y realista. En esta cuestión, más que en otras, el partido choca con muchas dificultades, y estas serían las principales. 1. La gran extensión de las colonias, sin contar los nuevos territorios de los mandatos adquiridos después de la guerra. Francia posee en Asia 450.000 kilómetros cuadrados, en África 3.541.000 kilómetros cuadrados, en América 108.000 kilómetros cuadrados, en Oceanía 216.000 kilómetros cuadrados, es decir, 4.120.000 kilómetros cuadrados, casi 8 veces su superficie, y una población de 48 millones de habitantes. Estas poblaciones hablan más de 20 lenguas diferentes. Esta diversidad de lenguas es un obstáculo para la propaganda, pues, con excepción de algunas viejas colonias, un propagandista francés solo puede hacerse entender por la masa indígena con ayuda de un traductor. Ahora bien, ya sabemos qué vale una traducción. En esos países de arbitrariedad administrativa, resulta muy difícil encontrar un intérprete para traducir las palabras revolucionarias. Además, hay otros inconvenientes. Aunque los indígenas de todas las colonias son oprimidos y explotados en la misma medida, su evolución intelectual, económica y política difiere mucho de una región a otra. Entre Annam y el Congo, Martinica o Nueva Caledonia, no hay nada en que se parezcan salvo la miseria. 2. La indiferencia del proletariado metropolitano respecto de las colonias. En sus tesis sobre el problema colonial, Lenin declaró claramente que la obligación de prestar la más activa asistencia a los movimientos de liberación de los países sometidos incumbe a los obreros del país colonizador. Para ello es preciso que el obrero de la metrópoli sepa bien qué es la colonia, que esté al corriente de lo que allí pasa, del sufrimiento, 1000 veces más doloroso que el suyo, que soportan sus hermanos, los proletarios de las colonias. En una palabra, es preciso que se interese en este problema. Desgraciadamente, todavía son muchos los militantes que creen que una colonia no es otra cosa que un país con arena abajo y sol arriba, algunos cocoteros verdes y algunos hombres de color, y entonces se desinteresan por completo. 3. La ignorancia del indígena. En todos los países colonizados, tanto en la vieja Indochina como en el Dahomey, no se entiende qué es la lucha de clases, la fuerza del proletariado, por la sencilla razón de que en estos países colonizados no hay gran explotación comercial o industrial, ni tampoco organización obrera. A los ojos de los indígenas, el bolchevismo, la palabra está más caracterizada y es más expresiva por emplearla a menudo la burguesía, significa o la destrucción de todo o la emancipación del yugo extranjero.
El primer sentido dado a esa palabra ajena aleja de nosotros a la masa ignorante y temerosa. El segundo la lleva hacia el nacionalismo. Uno es tan peligroso como el otro. Solo una pequeñísima parte de la población comprende qué significa comunismo, pero este núcleo que pertenece a la burguesía autóctona y es pilar de la burguesía colonial no tiene el menor interés en que la doctrina comunista sea comprendida y difundida. Por el contrario, como el perro de la fábula, prefiere llevar la marca del collar y tener su hueso. En general, la masa es hondamente rebelde, pero profundamente ignorante. Quiere liberarse, pero no sabe qué hacer para alcanzar esa meta. 4. Los prejuicios. Los prejuicios nacieron de la ignorancia mutua de los dos proletariados. Para el obrero francés, el indígena es un ser inferior, despreciable, incapaz de comprender y menos de actuar. Para el indígena, los franceses, sean los que fueren, son todos unos malvados explotadores. El imperialismo y el capitalismo se aprovechan de esta desconfianza recíproca y de esta jerarquía artificial de razas para impedir la propaganda y dividir las fuerzas que deben unirse. 5. La ferocidad de las represiones. Si los colonizadores franceses son torpes en el desarrollo de las riquezas coloniales, pasan por maestros en el arte de la represión salvaje y en la fabricación de la lealtad dirigida. Los Gandhi y los de Valera ya hace rato que estarían en el cielo de haber nacido en una de las colonias francesas. Rodeado de todos los refinamientos de las cortes marciales y de los tribunales de excepción, un militante indígena no puede educar a sus hermanos oprimidos sin correr el riesgo de caer en las garras de sus civilizadores. Ante tales dificultades, ¿qué debe hacer el partido? Intensificar su propaganda para vencerlos. L'Humanité, 25 de mayo de 1922.